Saludos desde Euronews. Bienvenidos a nuestro resumen informativo en donde este martes asistimos a un éxodo acelerado de armenios que se ven obligados a dejar sus casas de varias generaciones, sus ciudades y sus pueblos porque ven amenazadas sus vidas. Es el único motivo por el que un número creciente de ya refugiados, que esta mañana superaban los 13.000, se dirijan hacia Armenia después de la matanza aún no cuantificada del ejército de Azerbaiyán, estimada en 200 personas. Les informaremos además de la explosión de una gasolinera en plena huida que ha dejado una veintena de muertos, centenares de heridos y la saturación de los hospitales ya de por sí desabastecidos, sin suficiente personal médico, sin medicamentos ni los mínimos recursos tras meses de bloqueo por parte de Azerbaiyán. Hoy, además, la actualidad pasa por Hungría, que se une a Polonia y a Eslovaquia al vetar los cereales ucranianos. Se venden a precio más bajo que el producido en los países a donde llegan, lo que hace que toda solidaridad en plena invasión rusa ceda ante el riesgo del comercio nacional de cada país, cuyos agricultores llevan meses protestando. Y además, sobre la violencia serbia en Kosovo, la OEA, que además advierte sobre el riesgo nuclear en Ucrania e Irán, la presión de la industria automovilística en las instituciones europeas, los precios desmedidos de los alquileres que asfixian la vida, esta vez en Alemania, y también el asombro de que las letras de la cantante estadounidense Taylor Swift son objeto de un curso universitario. Todo ello, entre otras noticias que tienen a su disposición ahora, si nos acompañan en esta revisión de las claves del día en unos minutos. Al menos 20 muertos y casi 300 heridos tras una explosión en un depósito de combustible en Nagorno-Karabaj este lunes por la noche. Kosovo continúa la caza de los responsables del asesinato de un policía, un hecho que ha reavivado las tensiones con Serbia y alarmado a la comunidad internacional. Expertos independientes respaldados por la ONU dicen haber encontrado más pruebas de crímenes de guerra en Ucrania, incluyendo tortura y violencia sexual. La cumbre número 67 del Organismo Internacional de la Energía Atómica centra su atención en Ucrania y en Irán. Alemania sufre el encarecimiento de los materiales de construcción y la falta de trabajadores cualificados, sumiéndose en una crisis inmobiliaria. El flujo de refugiados de Nagorno-Karabaj que llegan a Armenia se está acelerando, con casi 5.000 personas que han cruzado la frontera desde el domingo. La inmensa mayoría fueron desplazados por la reciente operación militar del ejército de Azerbaiyán para recuperar el control de este territorio azerí, con una población mayoritariamente de etnia armenia y que gozó de independencia de facto durante décadas tras la desintegración de la Unión Soviética. Había muchísima gente, simplemente estábamos sentados los unos junto a los otros, en el suelo, ricos o pobres, todos en un mismo sitio. No tengo parientes aquí ni a dónde ir. Las fuerzas de paz rusas supervisan las evacuaciones de los azeríes de Stepanakert. Tras su derrota en una operación militar relámpago, los independentistas negocian con Bakú la reintegración de Nagorno-Karabaj en Azerbaiyán. Se supone que muchos de sus 120.000 habitantes de etnia armenia abandonarán la tierra de sus antepasados. Las Fuerzas Armadas de Ucrania afirman haber matado al comandante de la flota rusa en el Mar Negro durante los recientes ataques contra objetivos rusos en las zonas de Crimea controladas por el Kremlin. En el ataque contra el cuartel general de la flota rusa del Mar Negro del viernes 22 de septiembre habrían muerto 34 oficiales rusos, entre ellos el comandante de la flota. Además, más de un centenar de militares rusos resultaron heridos, según Ucrania. Según la nota de las Fuerzas de Operaciones Especiales ucranianas, el cuartel general no puede ser reparado. En una actualización de las supuestas pérdidas de las fuerzas rusas en la operación de destrucción del buque Minsk y del submarino Rostov-on-Don, las fuerzas ucranianas afirman haber matado a 62 miembros de las fuerzas rusas en ese ataque del 13 de septiembre. Estas informaciones ucranianas aún no han sido confirmadas de forma independiente. Desde Rusia, la agencia nacional TASS ha señalado que los daños sufridos por el submarino son menores. Un equipo de expertos de la ONU afirma que sigue descubriendo pruebas de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania. En un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el grupo afirma que los crímenes incluyen tortura, violencia sexual y ataques deliberados contra zonas civiles.
Aunque dijeron que hubo testimonios de crímenes cometidos por ambos bandos, muchos más se atribuyeron a las fuerzas rusas. Deploramos que sigan produciéndose ataques de las Fuerzas Armadas rusas contra instalaciones civiles y médicas, que gozan de protección. La Comisión también deplora que se sigan produciendo actos de violencia sexual relacionados con el conflicto, en violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. El panel también esbozó acusaciones de genocidio y de que los medios de comunicación rusos podrían haber desempeñado un papel en la incitación a estos crímenes. Lo que dijimos en la actualización es que nos preocupan las acusaciones de genocidio y que estábamos investigando más a fondo estas cuestiones. Y en relación con esto también mencionamos que un aspecto puede ser la cuestión de la incitación, que proviene de ciertos medios de comunicación rusos. Moscú no estuvo representada en la presentación de las conclusiones de los comisionados. El año pasado, la Asamblea General de la ONU expulsó a Rusia del organismo de 47 miembros en respuesta a su invasión de Ucrania. El ultranacionalista Víctor Orbán se siente engañado por la Unión Europea respecto a las importaciones de cereales ucranianos. Así lo ha dicho el primer ministro húngaro días después de que Ucrania presentara una denuncia ante la Organización Mundial del Comercio contra Hungría, Polonia y Eslovaquia por prohibir las importaciones de productos agrícolas ucranianos. Digámoslo claramente, nos engañaron. El grano ucraniano no fue llevado a África. Lo venden aquí, en Hungría, más barato que el grano de los productores húngaros, expulsando al grano nacional de nuestro propio mercado. Por eso, junto con Polonia y Eslovaquia, hemos ordenado la prohibición de importar 23 productos agrícolas procedentes de Ucrania. Los agricultores húngaros han organizado recientemente varias protestas con tractores en las carreteras cercanas al cruce fronterizo. Además, Orbán añade otra traba ahora. Dice que no apoyará a Ucrania hasta que restablezca los antiguos derechos de la minoría húngara de utilizar su lengua materna, especialmente en la educación. Kosovo continúa la caza de las decenas de hombres sospechosos de asesinar a un policía el domingo y acusa a Serbia de dar cobijo a algunos de ellos. Según las autoridades kosovares, 6 atacantes pasaron por Serbia. Además, la cifra de asaltantes muertos aumenta a 4, después de que la policía encontrara el cuerpo sin vida de un presunto miembro del grupo. Entre las armas confiscadas había minas, granadas e incluso un lanzamisiles. El ministro del Interior de Kosovo aseguró que la policía ha encontrado documentos que vinculan a los atacantes a la lista serbia, un partido serbo-kosovar considerado cercano al presidente serbio Aleksandar Vučić. Según el gobierno de Kosovo, estas imágenes aéreas muestran al supuesto grupo serbo-kosovar de 30 hombres responsables de la emboscada que dejó un policía muerto y otro herido el domingo. Tras el ataque, el grupo buscó refugio en este monasterio de Banska, cerca de la frontera con Serbia. Pristina ha calificado el suceso como un ataque terrorista y el primer ministro kosovar acusa al gobierno de Serbia de apoyarlo. Belgrado lo niega y el presidente serbio Aleksandar Vučić ha denunciado junto con el embajador ruso que una parte de la comunidad internacional apoya una brutal limpieza étnica en Kosovo. Es significativo que los fabricantes de componentes de automoción de la Unión Europea critiquen la triunfante embestida de la industria automovilística que ha conseguido que el Consejo ceda y retrase al menos 2 años la entrada en vigor de la nueva norma que disminuiría la contaminación provocada por vehículos. Aquí quedan olvidadas las llamadas a reducir en lo posible el impacto industrial sobre el calentamiento climático. Los fabricantes de componentes son parte de la industria, pero también se oponen al pacto entre los Estados miembros de la Unión Europea, algo que tiene que pasar antes por el Parlamento Europeo. Los países de la Unión Europea están presionando para suavizar los futuros estándares sobre emisiones de los automóviles, conocidos como Euro 7. Estas normas obligan a los fabricantes a reducir progresivamente las emisiones de CO2 para luchar contra el cambio climático y mejorar la calidad del aire.
Pero esta vez los ministros reunidos en el Consejo de Competitividad en Bruselas han cedido a las presiones de la industria automovilística. En su decisión han dejado sin cambios las normas de emisiones vigentes para los turismos. Países con una gran industria automovilística como la República Checa, Francia e Italia han presionado para ello. Tengo un buen presentimiento de que va en la buena dirección. Como he dicho, como uno de los líderes del grupo de ideas afines, somos conscientes de la importancia de la industria del automóvil, no solo para la economía europea, sino para la industria checa. Principalmente el 10% del PIB total, más del 20% de las exportaciones totales, así que tenemos que ser conscientes del impacto. La decisión del Consejo contradice la propuesta de la Comisión Europea, que quería reducir significativamente las emisiones y contar con los estándares más estrictos hasta ahora. Pero los fabricantes europeos de automóviles han hecho campaña contra la medida, alegando que les supondría costes adicionales tanto a ellos como a los consumidores. Los grupos ecologistas rechazan la decisión del Consejo. Desafortunadamente, la posición del Consejo es increíblemente decepcionante cuando se trata de estos estándares. Euro 7 era una oportunidad para reducir las 70.000 muertes que causa la contaminación del transporte por carretera cada año. Y en cuanto a los coches, lamentablemente, el Consejo no mejora en absoluto los límites con respecto a Euro 6. Tendremos los mismos coches, solo que disfrazados y maquillados como Euro 7. Por su parte, los estándares de emisiones de los camiones serán ligeramente inferiores a los anteriores. Las normas Euro 7 sobre emisiones de automóviles deberían entrar en vigor hacia 2025, pero antes los Estados miembros de la Unión Europea tienen que llegar a un acuerdo con el Parlamento Europeo. El mundo necesita acelerar la transición energética y no ralentizar el proceso, a riesgo de que el planeta no cumpla con los objetivos del Acuerdo de París y quede rehén de la técnica de captura de CO2, una tecnología todavía cara y no plenamente probada. Esta es la principal advertencia de la Agencia Internacional de la Energía en su actualización de la hoja de ruta 2021 para el sector energético. Hace 2 años, la agencia advirtió de la necesidad de frenar nuevos proyectos centrados en el gas y el petróleo. Ahora va aún más lejos y se posiciona en contra de propuestas recientes del Reino Unido e incluso de la Unión Europea. Rishi Sunak, primer ministro del Reino Unido, ha anunciado un retraso en la prohibición de la venta de automóviles nuevos y de gasolina y diésel, mientras que el Consejo de la Unión Europea acordó una versión suavizada de las próximas normas de emisiones de automóviles del bloque. Según el informe, la fecha para cumplir con los objetivos de cero emisiones debe adelantarse a 2050 para China y 2045 para los países desarrollados. 5 años de adelanto que significan una reducción drástica de las emisiones de CO2 para poder llegar a la neutralidad de carbono. Pero no todo está perdido. El crecimiento de la energía solar y los vehículos eléctricos en los 2 últimos años hace, según el mismo informe, que todavía sea posible que el planeta alcance los objetivos del Acuerdo de París. Sin embargo, nuevos datos del Centro Nacional de Datos de Hielo y Nieve de Estados Unidos muestran que el hielo de la Antártida, que alcanza su máximo en septiembre, ha disminuido considerablemente. Son los niveles más bajos desde que empezó a estudiarse hace 44 años. La Unión Europea protegerá sus propios intereses económicos. Así lo ha asegurado Valdis Dombrovskis, comisario europeo de Comercio, en un viaje a China. En las últimas semanas y meses, la Unión Europea ha intensificado su retórica sobre lo que denomina como prácticas comerciales desleales de Pekín. El lunes, en la capital china, Valdis Dombrovskis ha criticado el desequilibrio con el país asiático. La falta de reciprocidad y de igualdad de condiciones por parte de China, unida a los cambios geopolíticos más amplios, ha forzado a Europa a ser más asertiva. Hemos desarrollado herramientas autónomas para proteger nuestros intereses cuando nuestra apertura está en riesgo y hemos desarrollado otras herramientas para salvaguardar nuestra propia seguridad económica y la igualdad de condiciones en nuestro mercado interior. A principios de mes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció una investigación sobre la entrada en el mercado de la Unión Europea de coches eléctricos chinos subvencionados. Tras una reunión en Pekín con el responsable de comercio de la Unión Europea, el viceprimer ministro de China, He Lifeng, ha manifestado la preocupación de su país por esta investigación. Esperamos que la parte europea preste mucha atención para mantener el mercado libre y abierto.
Esto es beneficioso para los consumidores europeos, beneficioso para el histórico desarrollo de Europa con bajas emisiones de carbono y beneficioso para la cooperación mundial sobre el cambio climático. Una de las mayores preocupaciones de la Unión Europea es su déficit comercial con China, que ha aumentado hasta casi 400.000 millones de euros. Esto, así como las tensiones sobre la posición de Pekín en la guerra en Ucrania, son algunas de las principales razones de la dureza en el tono de Bruselas. Según este analista, también preocupa la seguridad económica a más largo plazo, sobre todo en lo relacionado con la transición ecológica. Existe la sensación de que China lo está haciendo muy bien en algunas áreas, como en el vehículo eléctrico, con Estados Unidos, por otra parte, habiendo puesto en marcha el plan IRA y los subsidios. Nosotros, en la Unión Europea, estamos bajo presión en un área que creemos que es muy importante no solo para la transición, sino también para nuestra futura estrategia económica. Con las tensiones entre Bruselas y Pekín en su punto más álgido, Dombrovskis espera que su viaje contribuya a frenar el distanciamiento entre ambas partes. La 67ª Conferencia General del Organismo Internacional de la Energía Atómica se celebra del 25 al 29 de septiembre en Viena y el tema principal en la agenda es la seguridad nuclear y salvaguardias en Ucrania. El primer día de la conferencia, Rafael Grossi fue reelegido para un segundo mandato de 4 años como director general de la organización. La situación en la central nuclear de Zaporilla, en Ucrania, sigue siendo una gran preocupación. En el último año, 10 rotaciones de expertos en seguridad de la OEA han cruzado los frentes de guerra para acceder a la planta. Y continuamos nuestro trabajo allí, como se puede ver, a través de nuestras actualizaciones casi diarias de la situación, que sigue siendo muy frágil. El director considera crucial la presencia de expertos del Organismo Internacional de la Energía Atómica en la planta de Zaporilla. Según él, ayudan a estabilizar la situación y mantienen al mundo informado de la situación en la central. La organización también ha brindado asistencia continua que incluye facilitar el apoyo financiero internacional y el intercambio de información. En esto y en los asuntos relacionados con la aplicación suspendida de facto del Plan de Acción Integral Conjunto, la OEA y yo personalmente seguimos activamente comprometidos y dispuestos a trabajar con Irán. Solo la plena cooperación de Irán y unos resultados tangibles nos llevarán a las garantías creíbles de que el programa nuclear de Irán es exclusivamente pacífico. Representantes de los 177 Estados miembros del OIEA asistirán al evento donde los delegados discutirán temas desde el presupuesto de 2024 hasta el fortalecimiento de la seguridad en materia nuclear. Casas para vivir, pero cada vez más envueltas en una carrera ascendente de precios, no solo del metro cuadrado, sino también de su uso por medio del alquiler, que en las capitales europeas sigue una subida permanente paliada por algunos estados que han puesto un tope anual. Sin embargo, todas las políticas en cada país se encuentran con que el resultado final sigue siendo que las grandes ciudades europeas resultan cada vez más hostiles a la clase media o a estudiantes que antes encontraban su sitio. En esa carrera hacia un vivir cada día más difícil, nos fijamos ahora en Alemania. Alemania sufre una grave escasez de viviendas, por lo que el gobierno reúne el lunes en Berlín a líderes del sector y otros expertos en una cumbre especial para abordar la crisis. La subida de los tipos de interés que encarece los préstamos es solo uno de los problemas. El precio de los materiales de construcción está por las nubes y los jefes de obra afirman que faltan obreros y trabajadores cualificados. El sector, como ya he dicho, está en mala forma. La gente está desesperada por la vivienda y también necesita nuevas viviendas para los muchos trabajadores cualificados que tienen que venir a Alemania desde el extranjero para todas las industrias. Por lo tanto, esperamos un paquete completo. Sobre todo esperamos una decisión del canciller, que también tiene que decidir entre los muchos ministerios responsables. Una decisión clara sobre cómo podemos sacar adelante la construcción. El gobierno de Olaf Scholz afirma que ampliará los planes de ayuda a las familias para la compra de viviendas y ha comprometido 1.000 millones de euros adicionales para construir residencias para estudiantes y aprendices. Sin embargo, la promesa electoral de construir 400.000 viviendas al año se considera difícil de cumplir. Charles Dickens, William Shakespeare y ahora Taylor Swift.
La Universidad de Gante en Bélgica inicia el año estudiantil con el curso Literatura versión Taylor, empleando las canciones de la cantante norteamericana como puerta de entrada a grandes autores de la literatura inglesa. Para la creadora de esta iniciativa, las letras de Taylor están repletas de referencias a grandes obras y permiten explorar figuras y temáticas literarias como el antihéroe o el feminismo. Un curso que coincide con la exitosa gira Eras Tour, que ya ha recaudado más de 2.000 millones de euros solo en Estados Unidos y aspira a ser la más taquillera de la historia. Esto ha sido todo en Euronews hoy. Si les parece bien, pueden suscribirse en YouTube para recibir notificaciones de las novedades que se van a ir produciendo. Ahora mismo pueden seguir la programación en nuestro canal de noticias 24 horas, en su televisor o en sus dispositivos y en las redes sociales. Ahora les dejamos con nuestro No Comment de hoy, que nos lleva de lleno al éxodo de más de 13.000 armenios que huyen de Nagorno-Karabaj y atraviesan la frontera con Azerbaiyán camino de Armenia. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Gracias.